Amigos, familia, bienvenidos a esta nueva entrega de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta esta joven que os va a contar un poquito cómo le ha ido la vida últimamente. María, ¿qué tal estás? Muy bien. Bien, María, vamos a remontarnos a los principios, que tampoco hace mucho, pero bueno. ¿Tenemos cuántos años? Tengo 20 años. Soy de Madrid. Bien. Y siempre he estado, mi familia es católica. Somos 3 hermanos. Sí. Tengo un hermano mayor que se está preparando para ser sacerdote y una hermana que es gemela mía, que es laica consagrada. Cuéntame un poco tu infancia. Pues mi infancia ha sido... No he tenido grandes cosas, sino que desde que éramos muy pequeños siempre hemos estado muy unidos entre mi familia, con mis abuelos y entre nosotros, entre mis hermanos y yo siempre hemos estado muy unidos, nunca hemos tenido grandes problemas. Y pues ha sido una familia, siempre hemos ido de misa de los domingos, desde que éramos pequeños. Siempre, al principio, muchas veces íbamos con mi madre, mi padre nunca iba. Luego, gracias a Dios, pues ha tenido una conversión bastante grande. O sea, yo iba porque había que ir, no por otra cosa. No entendías nada, ¿no? No, porque además, pues hicimos la comunión en una parroquia que, pues, solo era catequesis y ya está. Tampoco estábamos comprometidos en ningún sitio. Entonces hicimos la comunión y la confirmación también, muy jóvenes, lo hicimos con 12 años. Y hubo un momento en el que cambiaron mucho las cosas, porque mi hermano conoció a los grupos de oración del Corazón de Jesús y entró a ellos. Nosotras teníamos 14 años. Vale. Entonces entró él y eso fue un gran cambio para la familia, porque fue lo que hizo que nos llevaran a nosotras también y a mis padres a Dios. Vale, este grupo, este movimiento, ¿lo conocíais antes? ¿En el colegio? Lo conocimos porque uno de los sacerdotes que son del grupo de los grupos de oración vino a nuestra parroquia de Madrid. Vale. Entonces mi hermano fue con él a la JMJ de Colonia. ¿Sí? Y fue cuando vio que podía entrar y entró. Entonces empezó a ir él a las reuniones semanales y poco a poco pues fue invitando a mi madre para que también fuera. Entonces mi madre también entró a este movimiento. Pero fue una época un poco difícil para mí, porque ya estaba, o sea, como que la infancia fue muy fácil, muy bonita, pero luego un poco la adolescencia fue un poco difícil. Yeah. Porque fue un poco rebelde ahí. ¿Sí? Sí, o sea, tampoco muchísimo, pero sí, un poco. Yo ya no quería ir a misa, tenía muchas broncas con mis padres, con mi madre, porque yo no quería ir a misa, iba totalmente obligada, y también a catequesis. Entonces ya hubo un tiempo que ya no... ¿Todavía no te habías confirmado? No. Todavía no estaba en la catequesis de confirmación. Estabas en la catequesis de preparación a la confirmación. A la confirmación. ¿Y qué pasaba? Que no... Pues que como no estaba comprometida con nada, yo no encontraba valor a ir a misa ni ir con un grupo de... Porque como tampoco conocía gente que estaba allí, solo conocía a los de mi catequesis y a las catequistas, que eran mayores, pues tampoco tenía gran ilusión por ir, porque no... Vale, entonces... por ejemplo, tu hermano ya asistía en ese momento al movimiento y cuando venía a casa y os contaba algo, ¿a ti ni siquiera te llamaba la atención? O... Mi hermana y yo jugábamos mucho al tenis, entonces estábamos en un equipo de alta competición y entrenábamos todos los días muchas horas. Entonces mi hermano iba los fines de semana a las reuniones y nosotras teníamos durante los fines de semana a lo mejor 4 partidos de tenis, uno por la mañana, otro por la tarde, así sábado y domingo enteros. Entonces, claro, llegaba el domingo, estábamos muy cansadas y tampoco... Digamos que fue el momento en el que hubo un poco más de separación entre nosotros, porque mi hermano iba por un lado y nosotras para otro. Hablemos de la relación con tu hermana. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo era esa relación? Pues era una relación totalmente unificada. O sea, aunque éramos 2 personas distintas, vivíamos como una sola. Y yo eso lo he descubierto ahora, porque como siempre habíamos vivido así, yo nunca me había dado cuenta. Pero claro, cuando empezaron a pasar los años, pues eso, o sea, ha habido muchas cosas que nos han venido bien y otras que nos han perjudicado.
Entonces llegó un momento que es que nos teníamos que separar porque no, o sea, no sabíamos vivir juntas. O sea, vivíamos como una sola persona. El que no lo ha vivido no lo entiende muy bien. Yeah. Pero sí, o sea, era una unidad. Entonces era todo. Si María tenía que ir a algún sitio, Ana también. Si Ana tenía que ir a algún sitio, María también. Entonces que era como, éramos como un pack. No, sí. ¿Eso lo propiciabais vosotras mismas? Sí, 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 totalmente. Porque era lo que siempre habíamos vivido y yo, o sea, sinceramente con mi hermana, es que es con la persona con la que más confianza y más... Sí, es que como nos conocemos tan bien, Yeah. es como yo la miraba y ella ya sabía lo que le iba a decir. Entonces era, y sigue siendo también una unión tan especial que... Vale, ¿y Dios, por ejemplo, en todo esto? O sea... Nada. 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 O sea, nada. Quiero Hasta decir que, por ejemplo, ella tampoco. No. O sea, si una no, la otra tampoco. Ya. Yeah. Porque además, si una empezaba por un lado, la otra iba a ir para ese lado. Pero si una iba para un lado y la otra para otro, nunca se daba ese caso. Yeah. Siempre íbamos juntas. Entonces llegó un momento que a los 14 años, ya como mi madre nos veía un poco... Porque éramos muy pequeñas, pero ya estábamos empezando a despuntar un poco mal. Entonces, en el mes de diciembre tenían una reunión que iban a cantar villancicos. Entonces, como era muy poca cosa, pues no era ir a misa, no ir a rezar el rosario, no era nada, solo era cantar villancicos porque era Navidad. Entonces nos dijo, estábamos viendo la tele y vinieron mi madre y mi hermano y nos dijeron, ¿queréis veniros a cantar unos villancicos? Y Ana dijo, no, que vamos a ir a cantar villancicos. Entonces ya se fueron mi madre y mi hermano y yo le dije, Ana, ¿por qué no? Si no tenemos nada que hacer, estábamos ahí, éramos conscientes que estábamos ahí más aburridas que... Sí. Entonces le dije yo, ¿por qué no vamos? Y me dijo, bueno, vale, pues vamos. Entonces fuimos y conocimos, empezamos a conocer a la gente de ese movimiento, de los grupos de oración. Y como nos acogieron tan bien, pues eso nos hizo querer volver. Pero poco a poco se nos fue olvidando otra vez. Entonces, bueno, otra al vez. fin y al cabo teníais 14 años. Sí, no, claro, éramos pequeñas y estábamos en una edad, la típica edad del pavo. Estabais ahí en esa plena preadolescencia. Sí. Vale. Entonces, hasta abril no hubo otra cosa, seguíamos con nuestros partidos de tenis todo el fin de semana, luego la semana entrenando mucho y así. Entonces, en ese mes de abril, pues otra vez, además fue igual, estábamos en la misma situación, viendo la tele y volvieron a acercar mi madre y mi hermano y nos dijeron, es que tenemos unas convivencias de Semana Santa, que si os queréis venir. Y otra vez, no, no queremos ir 4 días a rezar, no. Entonces yo la dije a Ana, ¿por qué no vamos? Si no tenemos nada que hacer. Y dijimos, bueno, vale, pues vamos. Entonces fuimos y ahí fue el gran cambio. Porque conocimos a las consagradas de los grupos de oración, las ACIM, y todo cambió. Porque, o sea, yo no sabría muy bien contar cómo fue mi encuentro con Dios en ese momento, pero yo sentía una alegría, una paz, una confianza en Dios que incluso yo yo me sentía que no le conocía, como que era un ajeno para mí. Yeah. Pero en ese momento sentía tanta alegría que nunca lo había sentido, y también con la SACIM, que decía, es que yo quiero estar así, yo quiero ser como ellas y amar así al Señor. Entonces fue en esas convivencias donde yo me convertí, empecé un poco mi conversión. Y fue después de esas convivencias cuando entré en los grupos de oración, con 14 años. Entonces fue un camino, fue un poco duro porque, claro, el tenis y el Señor era incompatible, porque mi Dios era el tenis, no era Jesucristo. Entonces fue un poco difícil, porque de entrenar todos los días, de jugar 4 partidos en un fin de semana, a tener que, pues yo me iba a comprometer a ir a misa todos los días, a rezar el rosario, a tener las reuniones semanales. Entonces, claro, eso conllevaba quitar el tenis. O no, a lo mejor no del todo, pero sí mucho. Entonces fue un momento un poco difícil. Pero también sentí la fuerza del Señor, porque tampoco fue como que me costara, no. Se fue poco a poco, fui quitando
pues horas de entrenamiento, los torneos, y poco a poco lo fui terminando. ¿Ibais al instituto? Sí, íbamos al instituto. Vale, ¿y cómo se vive esto en el instituto? Pues digamos que fue en segundo de la ESO cuando pasó todo esto. Entonces, durante el colegio y durante primero de la ESO, o sea, éramos como todo el mundo pues detrás nuestra, o sea, éramos como las líderes de toda la clase, porque pues jugábamos al tenis, no sé qué, y la gente estaba como las líderes, ¿no? Son una estrella. Sí, a veces nos lo creíamos demasiado. Entonces, pero ¿qué pasó? Que al ir dejando las cosas del mundo, pues como que la gente fue viendo que algo pasaba. Entonces fue un rechazo tal que eso nos hizo mucho daño, porque pasamos de tener muchos amigos, bueno, amigos entre comillas, porque de amigos no, a estar más o menos solas. Entonces, claro, eso también yo ahora lo veo y digo, a lo mejor fue el Señor el que lo hizo para que pudiera adelantar, porque es que estábamos tan atrapadas por el mundo del tenis, que era muy difícil salir de allí. Y entonces, en segundo de la ESO, pues dejamos de... Mucha gente como que nos rechazó, porque empezaron a ver que íbamos a misa, que íbamos a catequesis, que íbamos todos los sábados, que ya no podíamos estar con ellos tanto tiempo. Entonces nos empezaron como a rechazar. Y yo me acuerdo en el instituto, también con 15 años, pues totalmente apartada de la clase. También culpa, en cierto modo, también fue nuestra, porque como que nos separamos un poco. O sea, que os autorrechazabais también. Bueno, o sea, un poquito, pero también había mucho de su parte. Vale, había mucha discriminación, sí. Pero... O sea, también fue porque yo empecé a ver que el Señor me quería para Él. Entonces empecé a comprometerme mucho y a ver que el Señor quería que me entregara a Él. Entonces empecé el discernimiento y vi que a lo mejor tenía vocación de ACI. Entonces, claro, las ACI van con falda larga. Y eso fue, en ese momento en el instituto fue lo más duro. Porque solo por el mero hecho de llevar la falda larga, la gente ya... No. ¿A todo esto tu hermana? Mi hermana también entró de candidata, entramos con 15 años. Lo que pasa es que la gente a veces se pregunta, a lo mejor entrasteis porque como entró una, entró la otra. Pero no, porque en cuanto que empezamos a ver la vocación, nuestro director nos dijo que no podíamos hablar del tema, no podíamos hablar de nada de la vocación, porque claro, era muy fácil que nos influyéramos una a la otra. Entonces no hablamos nada de la vocación, nada de nada. ¿Casa qué? Bueno, en casa fenomenal. Muy bien, sí, muy bien, porque mis padres siempre han sido un ejemplo y yo le doy gracias a Dios por los padres que tengo. Porque siempre ha sido, al revés, es que siempre ayudándonos con cualquier cosa, si había que llevarnos a algún sitio, siempre. Si había que hacer cualquier cosa, siempre estaban ahí, siempre estaban detrás, nunca había una mala cara, siempre, pues si esto te ayuda más, pues cambiamos el horario para lo que sea, siempre. Siempre una disposición. O sea, el hecho de dejar de tener unos hijos estrella del tenis, sí, a pasar a tener 2 hijas... Sí. Pero no les causó, porque mi madre, en ese tiempo era más mi madre porque mi padre todavía no... Pero mi madre nos veía tan mal, tan vacías, solo teníamos el tenis, nos veía tan mal, que cuando vio el gran cambio, porque también ella tuvo un proceso de conversión en esos años, y justo, pues, es que cambió mucho mi familia, porque también mi tía entró de Carmelita con 50 años. Entonces, Carmelita descalza, entonces fue como un boom en casa, que fue de repente todo junto. Sí, entonces mis padres siempre muy bien. A mi padre al principio le costó un poquito más porque no lo entendía tan bien como mi madre, pero gracias a Dios el Señor también le dio la gracia de la conversión y ahora pues... ¿Cómo era vuestra vida? Quiero decir, ¿seguíais viviendo en casa a pesar de tener el compromiso con...? Es que ahí mi hermana se fue a vivir con las ACI y yo me quedé en casa. Es que era imprescindible para que llegáramos a conseguir ser santas. Porque siempre decimos, juntas no podemos ser santas. Nos hubiera encantado, pero ha sido imposible. O había una separación radical o era imposible.
Vale, a los 16 entonces Ana se va con ellas, tú te quedas en casa. Yo me quedé además todo el bachillerato. Todo el bachillerato en casa. Sí. Encima sola, porque en el instituto estaba sola. Bien, sí. Un panorama muy... Era un panorama, sí. Sí, muy alentador. ¿Y cómo se vive eso? Pues yo, o sea, me basé mucho en mi madre y en mi hermano, que eran los que, y también, bueno, la gente, las chicas y jóvenes de los grupos también eran como pero yo, o sea, estaba mucho tiempo en mi casa, pues, o leyendo, o estudiando, o sea, como que no tenía ninguna, porque en clase no tenía a nadie, solo tenía una chica, que tampoco era, vamos, o sea, solo era por no estar sola, porque yo me acuerdo en los recreos estar sola, llamando por teléfono pues a mi madre o a alguien, porque es que en clase, fatal, porque o sea, ya veían que se había ido Ana, entonces, claro, veían que me había quedado yo allí, pero yo, como soy muy tímida, pues yo no era capaz de acercarme, me costaba muchísimo. Entonces, el dar el paso y ser yo la que tengo que ir allí a hablar con ellos, para mí era impensable. O sea, fueron 2 años muy difíciles. También hice el bachillerato de Ciencias de la Salud y me costó mucho. Viva la física, la química, sí, la biología. Me costó muchísimo. A mí siempre me habían gustado las letras y yo me empeñé que quería estudiar medicina o enfermería, pero me empeñé. Entonces me metí por el bachillerato de Ciencias de la Salud y me costó muchísimo, pero al final lo saqué. Y cuando lo saqué, me metí a Filología Hispánica. Bien, vale. Muy bien. Vale, nos metemos a Filología Hispánica, que es un letras puras. Sí. O sea, yo termino el bachillerato en mi casa, en el instituto en el que había estado toda la vida, y ya ese año me fui a vivir con la SACIN, con 18 años. Vale. Yo no había estado nunca sin ir a clase 1 año, entonces para mí era muy duro. Y como que empecé a flojear mucho en la vida espiritual. Empecé a flojear en la oración, empecé a flojear todo, en la abertura con mi maestra de candidatas, con todo. Entonces me costó muchísimo el seguir el ritmo normal de la vida de una candidata, que es una vida te vas a entregar al Señor, y yo no lo estaba viviendo así. Entonces yo, como era consciente de ello, estaba tan preocupada de lo que le estaba haciendo al Señor, pero no era capaz de cambiar. Entonces yo seguí haciendo lo que quería, pues haciendo mal la oración, empecé a fallar en cosas, empezaron cosas pequeñas, pero luego se fueron haciendo más grandes, ocultando cosas, muy mal. Entonces eso se fue haciendo una bola hasta que explotó. En junio pues volvimos a tener ejercicios espirituales. Fueron los ejercicios y en mitad de los ejercicios nos avisaron que mi abuelo había muerto. Entonces tuvimos que claro, salir de los ejercicios e ir, claro. Entonces fue una experiencia muy fuerte cuando yo estaba delante del cuerpo de mi abuelo y le vi y dije, si yo llego a este momento, aunque yo haya sido consagrada, si estoy como estoy ahora, ¿para qué me ha servido entregarme al Señor en cierta manera? ¿Para qué he vivido así? Si es que no me va a valer para nada, voy a llegar delante del Señor y ¿qué le voy a poder presentar? No le voy a poder presentar nada. Entonces en ese momento fue cuando dije, mire, hasta aquí, o sea, ya voy a ir a los ejercicios, voy a cambiar totalmente mi vida, voy a acabar con lo que sea, pero yo voy a ser fiel al Señor. Entonces llegué a los ejercicios y justo ese día me dijeron que habían pasado 2 cosas. Una, que me fuera a mi casa, que siguiera de candidata, pero en mi casa, que no me la recomendaban porque no iba a ningún sitio. No. Y otra, que dejara el candidatado, que viera, que me centrara primero humanamente, que viera qué es lo que quería el Señor y que si veía que tenía que seguir, pues que volviera, que tenía las puertas abiertas. Entonces, el 9 de julio dejé el candidatado. Y el 16, pues fui a la entrada al noviciado de las siervas. Entonces yo sentí una alegría muy grande, pocas veces había sentido esa unión con el Señor, no sé, estaba como en mi casa totalmente. Entonces estuve allí y yo noté como la Virgen, el cariño de la Virgen, y que sentí que como que me decía, quiero que seas una de ellas, quiero que seas sierva. Entonces, claro, para mí fue como
acabo de dejar una cosa y ya estoy con otra. Yeah. Y también como yo no estaba bien, decía, es que es muy difícil que yo cambie y que pueda llevar la vida de una sierva. Entonces volví a Madrid y se lo conté a mi director. Y me dijo, bueno, pues muy bien, vete a probar con las siervas y a ver qué pasa. Si ves que es tu sitio, pues genial. Que Dios te quiera allí, pues genial. Y si no, pues si ves que es ACIM, pues vete con las ACIM. O sea, tú con total libertad. Y eso me ayudó mucho porque yo iba totalmente, o sea, yo iba sin ningún... También ya no tenía a mi hermana en ese punto. Entonces yo no dependía de nadie. O sea, era independiente y para mí eso era, vamos, porque, o sea, yo sabía que para poder ser santa tenía que cortar totalmente con la relación con mi hermana. Y claro, cortarla bien. No había que... Y tomar tus propias decisiones. Claro, y empezar a ser yo, no sí, ser Ana. No un conjunto de... Claro. Entonces, pues fui a probar con las hermanas y iba a ir en principio 10 días, pero cuando estuve 2 días y lo vi clarísimo. Según llegué, yo lo reconozco como una de las gracias más grandes que me ha dado el Señor. Entré a una de las capillas y vi la frase de «El Señor sabe perdonar y abrir caminos». Entonces yo esa frase la resumo como toda mi vida en esa frase. Como el Señor, aunque yo lo hice muy mal, aunque yo viví falsamente, aunque Él perdona y abre caminos. Entonces entré de candidata en las siervas. Y genial, y estoy feliz. Sí. Se te nota, menos mal. Amigos, familia, si es que todo tiene solución. A ver, sí que es verdad que a veces pasamos no sé cómo explicarlo, ese túnel negro, oscuro, no tiene salida, ese pozo en el que caes y caes y caes y caes y caes y no terminas de caer jamás. Pero luego luego está la mano del Señor al final del pozo o la Virgen al final del túnel, o ambos. Entonces ya la gracia completa. El Señor sabe perdonar y abrir caminos. Quedaos con esto y quedaos con la esperanza de que Él está allí. Él está aquí, allí, ahí, está en todas partes, está en vosotros. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias, María. Hasta luego.